Dice esta palabra: para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Dele un fuerte aplauso si quiere usted al Señor. Y siéntese. Pero siéntese, hermano, bien sentadito. Gloria a Dios. Como que va usted ya a despegar, como que el avión ya va a despegar y usted se tiene que poner su cinturón. Aleluya. Quiero esta noche irme a la palabra de Dios o al verso que he leído. Y para ello tengo un tema de parte de Dios. ¿Por qué aceptar la voluntad de Dios? Ese es el tema. ¿Por qué yo debo aceptar la voluntad de Dios? ¿Por qué usted debe de aceptar la voluntad de Dios? Aleluya. Este verso que leímos está en medio de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Amén. Este verso no es toda la oración que enseñó Jesús a sus discípulos. Nada más solo leí el verso 10. Pero ¿por qué aceptar la voluntad de Dios? Sencilla la respuesta. Para mí como cristiano y para usted como cristiano debe ser así: que usted acepta la voluntad de Dios y yo acepto la voluntad de Dios porque Él es Dios. Amén. Yo no me mando solo, me manda el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Debo aceptar la voluntad de Dios. Y si no acepto la voluntad de Dios, no puedo ser cristiano. Porque este verso, en esta oración que Jesús enseñó, dice: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. O sea, aquí en la tierra y también en el cielo. Porque allá en el cielo Dios es gobierno, y aquí en la tierra Dios es gobierno a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Dele la gloria a Dios, hermano. La voluntad de Dios no es que venga usted a estar plasmado en una silla y no alabe a Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Que quiera usted hablándole esa silla, y cuando la va a ablandar, quebrarla, la va a quebrar. Pero usted vino a alabar a Dios. La voluntad de Dios es que yo le dé la gloria a Dios y me deposite en las manos de Dios, y que yo acepte lo que Él haga conmigo. Eso es la voluntad de Dios. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando yo estaba aquí la semana pasada, casi toda la semana, yo leía mucho la Biblia, porque me dedico bastante a leer la palabra de Dios. Todo el tiempo que tengo que leer la Biblia me dedico a ello, y trato de sacar algo de allí para mi vida. Trato de que Dios me hable a mi vida. Trato de escudriñar, bueno, ¿y qué es aceptar la voluntad de Dios? Porque allí dice: hágase tu voluntad, no la mía, la de Él. Aleluya. ¿Y por qué debo de aceptar la voluntad de Dios? Porque soy hijo de Dios. Amén. Todo hijo de un padre terrenal debe de aceptar las ordenanzas de su padre.
La voluntad de Dios no es que su hijo ande, hermano, en el pecado. No es que su hijo le lleve pecado a su casa. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en mi casa haya bendición de santidad y que vivamos todos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? La voluntad de Dios no es que mi hijo me lleve pecado a la casa. Esa no es la voluntad de Dios. No. Y usted puede decir, es que yo soy padre, que soy madre. Sí, pero no es la voluntad de Dios. No, esa es la voluntad de Dios. No. Hermano, aquel hombre, hermanos, que estaba, creo que era el carcelero, si no me equivoco, cuando las paredes se abrieron, cuando la cárcel se abrió, donde estaba Pablo y Silas. Hay un verso allí, creo que es el 16 de Hechos. El verso 32, no recuerdo muy exactamente, la verdad. Pero él dijo, yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Dios, a Jehová. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, lastimosamente nosotros, hermanos, no queremos a veces entender, pero la voluntad de Dios es esa. Escúchame, Josué dijo, ¿sabe qué dijo Josué en el 24:15 de Josué? ¿Lo saben ese verso? Yo y mi casa. ¿Cómo es el verso? Ustedes sigan a los dioses que ustedes quieran. Así les dijo Josué. Yo se lo puedo leer en esta noche. Yo no sé por qué el Señor me lleva esto. Y gracias a Dios yo no traigo pensado las cosas. Pero vea usted, en el libro de Josué, quiero llevarlo a la Biblia. Bendito y alabado sea Dios. Josué, para que no mire, para que usted mire lo que dijo este hombre. Josué 24:15 creo que fue. Aleluya. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se da cuenta usted? Esa es la voluntad de Dios. Y aunque a nosotros no nos guste esta palabra, así es. Amén. Así es, porque no es de otra manera, así es. Escuche, no sé por qué el Señor me lleva a esto que es muy maravilloso. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Alabanzas al Cordero. Quiero que me ayuden con ese verso de Hechos capítulo 16, donde dice del carcelero. ¿Alguien me ayuda? No estoy en enseñanza, pero quiero que me ayuden porque Dios me lo trae en este momento y mi mente no se me queda el número. 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí donde quiero, donde mire. Y serás salvo tú y tu casa. La voluntad de Dios no es que nuestros hijos se pierdan, es que se salven. Usted puede decir, pero es que uno no puede convertirlo. Sí, pero la voluntad de Dios no es que, hermano, no es que ninguno se pierda, ni así no sea hijo de nosotros. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Pero a causa de las perversiones, a causa del pecado, a causa de tanta cosa de maldición, aún en la familia, hermano, la gente no busca a Dios. Pero necesitamos hablarle a la gente que la voluntad
voluntad de Dios es que todos seamos salvos, pero el hombre no quiere. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. La voluntad de Dios, ¿está escuchando? La voluntad de Dios no es que yo permita pecado en mi casa. Eso no es la voluntad de Dios. Y nosotros podemos cuestionar lo que queramos cuestionar, pero la bendición en nuestra vida y en nuestra familia es que todos seamos cristianos. ¿Qué padre, qué madre no le va a gustar que todos sus hijos estén en la iglesia sirviendo a Dios? Amén. Y esa es la voluntad de Dios. Sí. Lo que pasa que nosotros hemos sido alcahuetes, pero la voluntad de Dios es que enseñarle a nuestros hijos cuál es el camino desde pequeños. Enseñarle a nuestros hijos cuál es el camino al cual conduce al cielo, para que ellos sean salvos. Y puede ser que al final de sus días ellos, hermanos, puedan entender que su padre les enseñó el evangelio. Amén. Pero quizás tú ya estés muerto, ya estés muerta. No vas a ver eso. ¿Sí? Un padre quiere ver a sus hijos en Cristo. Un padre cristiano. ¿Sí? Por eso es que los padres debemos de tener cuidado, porque la gente acepta el pecado en su casa porque no corrige a su hijo. Y eso es pecado ante Dios. ¿Sí? Esa no es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios esa. ¿Sí? Hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dijeron ellos, ahí dice en la Biblia, después en Hechos, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple con ustedes? Por la dureza del corazón de los hombres. Por eso se cumple la voluntad de Dios. Porque tampoco, hermano, Dios obliga a la gente que sea cristiana. ¿Sí? Es cada uno de nosotros que tenemos que depositarlo en la mano de Dios. Amén. ¿Alaban a Dios, iglesia? Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Por qué debo de aceptar la voluntad de Dios? Aleluya. Porque Salmos capítulo 100 verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Amén. Por eso debemos aceptar la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo, hermanitos? Porque yo no soy hecho, hermanos, del aire. Yo soy hecho de la mano de Dios. Por la mano de Dios somos hechos todos los humanos. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. No, el que me dio la vida pues fue mi madre, porque nací del vientre de mi madre. Pero si Dios hubiera querido que te murieras adentro del vientre de tu madre, te hubieras muerto. Me hubiera muerto. Amén. ¿Alaban a Dios? Sí. Yo debo de aceptar la voluntad de Dios, porque yo no me hice solo. Yo no estoy aquí porque yo soy gran cosa. Yo estoy aquí en el evangelio porque Cristo me escogió, porque Cristo un día vino a mí, un día me perdonó, un día me dijo, me extendió su mano, y por eso estoy aquí. Pero hermano, si fuera por mi voluntad, quizás no estuviera aquí. Pero yo sé que fue la voluntad de Dios que un día Él extendiera su mano y me trajera de las cunetas para poder predicar su evangelio. Porque esa fue la voluntad de Dios. A su nombre. Qué bonita esta palabra usted, para usted que le gusta.
Aleluya. Yo debo aceptar la voluntad de Dios porque Él es Dios. A Él le debo mi vida. Aquí no se trata que yo voy a hacer lo que quiera. Yo tengo que estar bajo la voluntad de Dios. La iglesia tiene que estar bajo la voluntad de Dios. El que es cristiano debe de, hermano, estar en la voluntad de Dios. Hermanos, qué bonito es entender la palabra, pero se necesita que nuestra mente sea clara. Nuestro entendimiento no esté entenebrecido en desobediencia. Que tenga una mente clara, un entendimiento, hermano, del cual entienda por qué yo debo de aceptar la voluntad de Dios. Lo que pasa en mi vida, si estoy en las manos de Dios, es la voluntad de Dios. Si estoy fuera de la mano de Dios, ¿quién sabe? No. Entonces, la voluntad de Dios aún es librarnos en estos tiempos malos que vivimos. Amén. El tiempo que nosotros vivimos es el tiempo más malo de la historia. Por lo menos hasta hoy. Ese es el tiempo más malo que nosotros vivimos. Vea usted, hermanos, que hasta el amor se ha enfriado. ¿Sí? Como había, hermanos, ¿cómo puedo decirle? En vez de decir que la gente se asustaba, no era así. Cuando alguien moría antes, hace 40 años, hermano, Dios mío, hoy se mueren, matan gente y matan gente. Las noticias las pasan frescas. Más bien, si en las noticias no hay muertos, no sirven las noticias, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios es librarnos de todo eso malo. Sí. Porque la gente, hermano, está bajo la voluntad satánica del diablo. Pero los cristianos debemos de estar bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor. Obediencia. Para que yo esté bajo la voluntad de Dios, debo de ser obediente a Él, a su palabra. No debo ser un hombre murmurador por cualquier cosa. Aleluya. Hay gente que hasta por una enfermedad murmura. ¿Sí? Quizás antes de Cristo, o cuando Eva pecó y Adán pecaron, o pecaron los dos, no era la voluntad de Dios que hubiera muerte o enfermedades. Pero ahora en Cristo, Cristo quitó esa maldición. Si me enfermo, me muero. Y gracias a Dios, si estoy en Cristo, esa es la voluntad de Dios, porque ya busqué a Jesucristo. Si yo me muero en Cristo, hermano, ¿sabe qué? Porque Dios conoce el más allá. Yo no. ¿Qué tal Dios me conoce? Bueno, es que Dios me conoce. Y Él dice, no, me lo voy a traer, me lo voy a traer, porque el otro año puede apartarse de mí. Entonces me lo voy a llevar, o me lo voy a traer. Y Él me lleva. Esa es la voluntad de Dios. Gente que murmura en el evangelio es porque no entiende la voluntad de Dios. Gente que murmura en contra de la palabra es porque no sabe cuál es la voluntad de Dios. Porque todo debe de estar bajo el orden establecido de la palabra de Dios. Sí. Si tú andas en pecado adentro de la iglesia diciendo que eres cristiano, esa no es la voluntad de Dios, que tú estés en una iglesia haciendo el pecado. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de tu carne, la voluntad de tus ojos, la voluntad tuya carnal. Pero en esa voluntad, al morirte, vas para el infierno. Pero cuando morimos bajo la voluntad de Dios, porque andamos en obediencia, hermano, es victoria.
Alaban a Dios, a su nombre. Aleluya. Hágase tu voluntad, allá arriba y acá abajo, o sea, en los cielos y en la tierra. Hágase tu voluntad. El cristiano tiene que aceptar. Sí, tiene que aceptar la voluntad de Dios. Se murió el esposo y es cristiano, acepte. Aguante, hermano, el dolor o lo que, la tristeza, aguántela, pero acepte. ¿Y para dónde va? Acepte. Se murió su esposa o se murió su esposo, pues sí, ya se lo dijo el Señor, ¿verdad? Que va a sentir la ausencia. ¿O será que es mejor que se muera usted? ¿A qué? Esas mujeres que no aguantan a los viejos. ¿Ah? ¿Cómo será ese asunto? No. Nosotros, hermano, estamos morando y debemos morar bajo la voluntad de Dios. Yo no debo de murmurar por nada. No debo murmurar si no tengo dinero. No debo murmurar, hermano, si tengo una enfermedad. No debo de murmurar porque no tengo las cosas materiales. No debo de murmurar. Por eso debo de estar haciendo siempre las cosas bajo la voluntad de Dios. Y cuando eso es bajo la voluntad de Dios, ese es el tiempo de Dios. ¿Saben por qué Dios nos pasa por tantos procesos? Para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros se nos parece bien a nuestros ojos. Amén. Sí, que parece que aquello está bien, pero el Señor dice: no, está malo, no te voy a dejar que lo hagas. Esa es la voluntad de Dios. Y que se hace un beneficio para usted, que se hace algo que usted no necesita. Claro, pero Dios quiere formarlo. Dios quiere ayudarle, pero quiere formarlo. Amén. Sí. Usted va a ver gente que cuando no tiene nada, como que viene a la iglesia, pero cuando tiene, cuida las cosas. Esa no es la voluntad de Dios. No. Usted puede corcoviar, puede hacer pensar lo que quiera, pero la Biblia dice que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vengan por añadidura. Alaban a Dios, y esas añadiduras de ellas vamos a vivir, y gracias sean dadas a Dios. Es la voluntad de Dios. Aleluya. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Saben cuántos años anduve alquilando yo? 40 años. Más, como 42. ¿Sí? Y no era tiempo. Andaba como en maletías para ir para abajo. Dios mío. Pero así era. Tenía que estar conforme así. Amén. Tenía que estar conforme. Y ya cuando, hermano, Dios quiere hacer las cosas, pues abre puertas. Amén. Sí. ¿Sabe por qué a los pastores Dios nos pasa por esos procesos duros de pobrezas a veces económicas? Para que aprendamos a amarle a Él. Y que cuando tengamos, no seamos duros con la obra de Dios. Para eso Él nos enseña. Amén. Para eso nosotros los pastores, hermanos, pasamos procesos duros. Sí. Claro, por causa de servir al Señor. Pero Dios nos pasa por ahí porque Él quiere que dependamos de Él y que estemos bajo la voluntad de Él. Alaban a Dios, a su nombre. La voluntad de Dios es aún librarnos en estos tiempos malos. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios. Mire lo que dice Gálatas.
capítulo 1, verso 4. Aleluya. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Se da cuenta? Mire, Él se dio por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Nos libró de allá, óigame, o sea, nos libró o nos está librando y nos hizo, hermano, reconocer que nosotros éramos pecadores, ¿sí? Para librarnos en este tiempo. Yo estoy tan seguro de que si yo a este tiempo no fuera cristiano, no existiera, ¿sí? No existiera. Porque, hermano, el vicio se había apoderado de mí. El vicio, ¿sí? No existiera. Pero la voluntad de Dios lo permitió para librarme aún de este tiempo que vivo o que vivimos bajo la voluntad de Él. Amén. Alaban a Dios. A su nombre. A su nombre. Hermanos, aceptar la voluntad de Dios es dejarnos caer en las manos de Dios. Es ser obediente a su palabra. Es no hacer lo que yo quiero con mi vida. Yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Que yo no sea un hombre renegón, bravucón y cualquier cosa en mi vida, o una mujer así. No, hermano, yo quiero decirle, hermano, es dejarse caer en las manos de Dios. En las manos de Dios, para que Él haga conmigo lo que Él quiera. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad de Dios. Y aunque no aceptemos la voluntad de Dios, hay que dejarse caer en las manos de Dios. En nuestra vida espiritual debemos de ser, hermanos, hombres y mujeres que estamos seguros de que si nos morimos hoy nos vamos con Cristo. Sí. Sí, porque Él ya pagó por mí mi pecado, ya lo pagó Jesús. Así como dice la Biblia, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de estos tiempos. Entonces, hermanos, es dejarse caer en la mano de Dios. Usted va a ver la gente, hermanos, que no deja que Dios haga las cosas que Él quiere hacer. Y cuando hacen las cosas, van para allá y para acá y no solucionan los problemas, es porque Dios quiere formarnos. El evangelio no es para que yo me frustre en un problema. No. El evangelio es para que yo sea libertado de esas cosas que atan mi vida, que un problema me ata. No, yo soy libre, usted es libre. Usted ya es libre. Usted no puede estar atado a un problema. La gente se está atado a un problema, hermano, y eso lo tienen, hermano. Lo tienen desde hace años y no pueden sacarse eso ni de la mente ni del corazón. Tienen problemas porque están atados al problema. No dejan que su vida caiga en las manos de Dios. ¿Saben por qué? Porque no están definidos en el evangelio, no están convertidos. Aleluya. Cuando tú estás convertido y te haces caer sobre las manos de Dios, quizás va a haber llanto en un momento, pero vale la pena llorar, humillarse ante Dios. Hay que aceptar ese problema, que el Señor nos va a ayudar, pero no hay que frustrarnos. Porque el problema ahí está. Pero cuando usted lo hace más grande, usted no está en la voluntad de Dios. Entonces usted dice: yo ya no puedo, yo no sé qué voy a hacer, y este problema me va a matar este problema. No, hombre.
¿Quién es su Dios? ¿Sobre quién se ha dejado usted, hermano, estar? ¿Sobre las manos de Dios o sobre las manos de quién? Si estamos en las manos de Dios, Dios estará siempre con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, a su nombre? Aleluya. Sí. El problema, hermano, que la gente se preocupa tanto y este problema y lo abrazan tanto, hermano, que por último corren para allá en la casa, hermano, se meten en un cuarto, se meten al otro, al baño, no hayan dónde meterse. ¿Por qué? Porque no se depositan en las manos de Dios, en la voluntad de Él. Salen a la calle, miran para los lados, no miran a nadie, un charral miran por allá. No, hombre, dice, esto está difícil. ¿Sí? Sí, hermanos. Es necesario que nosotros le digamos a Dios con esa oración: hágase tu voluntad. Amén. Hermano, debes de saber que cuando no puedes tú humanamente, tienes que depositarte en las manos de Dios. Pero tírate al suelo, de rodillas o como sea, o en una silla, pero tírate en las manos de Dios. Déjate caer en las manos de Dios. O sea, yo no puedo enseñarles otro evangelio, porque si yo no me deposito en las manos de Dios, yo salgo corriendo. ¿Ah? Imaginen con aquellos que no quieren obedecer en la iglesia. Si no me deposito en las manos de Dios, yo salgo corriendo. Si hago caso a cositas, hermano, así que en la iglesia, hermano, a veces se dan, y yo empiezo a hacerle caso a aquello, al hermano que se puso rebelde, a la hermana, y lo otro me echó una gran mentira, hermano, que no pudo tal cosa, hermano, y yo me voy a frustrar. Va, y dejo que esa mentira pase. ¿Qué voy a hacer? Porque a uno, hermano, se lo tratan de echar a la bolsa, pero a Dios no. Y aunque un hombre de Dios no lo echan a la bolsa a usted. No. Imagínese usted. ¿Sí? Entonces yo debo de depositarme en los brazos de Dios. Porque si yo empiezo a ver a cada uno con todo, hermano, aquellos grandes defectos que tenemos aquí, hermano, me voy a frustrar. Sí. Y cada quien quiere hacer lo que le parece. Entonces, ¿qué voy a hacer? Depositarme en las manos de Dios y orarle a Dios por ustedes. Y decirle a Dios: Señor, convierte a aquel rebelde. Por favor, Señor. Sí, Señor. Tocarle en que sea una costilla. Pero hace algo, Señor. Porque yo tengo que poner todo en las manos de Dios. Amén. Pero se trata de qué? Se trata de que yo acepto la voluntad de Dios. No es cualquier cosa que me saca carrera. No. No, hermano. No es cualquier cosa. ¿Saben por qué? Porque yo estoy depositado en las manos de Dios. Usted me puede poner una cara como usted quiera. Usted puede decir de mí lo que usted quiera. Usted puede, hermano, criticarme. Usted puede decir lo que usted quiera. Yo estoy en las manos de Dios. Yo no estoy haciendo otra cosa más que enseñarle a usted el evangelio así para ir al cielo. Yo no. Entonces, ¿cuál es? Ahora, si estuviera enseñando otro evangelio, ahí sí. Pero yo estoy enseñando lo que dice la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Es dejarse caer en las manos de Dios. Que haga Él de mí lo que Él quiera. Sí. Y póngale atención allá a Jeremías 18. Póngale atención a eso. ¿Ah? Cuando habla de la vasija. ¿Sí? El alfarero se echó a perder una. La primera. Después la hizo. Y le dijo Dios a Jeremías: ¿ves eso?
Así voy a hacer con el pueblo yo. Claro, porque esa es la voluntad de Dios, formarnos a como Él quiere, no a como yo digo. Cuando yo quiero lo mío, pero no quiero lo de Dios, no estoy en la voluntad de Dios. No estoy en la voluntad. Porque hay un montón de matrimonios, hermanos, divorciados, porque no era la voluntad de Dios. Porque lo que es de Dios permanece. Porque hay un montón de matrimonios en el evangelio, hermano, que ya no están, porque no era la voluntad de Dios. Lo que es de Dios permanece. Amén. No, hermano, es que él era el pícaro. No, es que ella era la sinvergüenza, dice el otro. Es que no era la voluntad de Dios. Te equivocaste. Así de sencillo. ¿Sí? Y ahora ¿qué está pasando? Desecho. Y eso es en todo lugar, porque esa no era la voluntad de Dios. Porque los hombres prometen hasta la luna, pero no hacen nada después. Prometen bajar la luna. ¿Sí? Prometen bajar la luna, las estrellas y todo. Y después se les mete un animal grande, hermano, y deshacen el matrimonio. Desecho. Por eso el joven que se va a casar debería casarse bajo la voluntad de Dios. Si anda buscando una mundanita de las que andan desnudas allá en la calle, que les miran todo el carapacho y te dan nomás un pedazo chuleta de esa, ni quiera Dios. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y aunque usted no la acepte, ni yo la acepte, pero así es. No es la voluntad de Dios. Hermano, ¿y por qué algunos que no eran cristianos y todavía viven juntos? Porque Dios conocía desde antes. Dios nos conocía desde, Dios mío, desde que fuimos engendrados en el vientre de la madre, desde que estamos en embrión. Él conocía, y ahora gracias a Dios. Sí. Pero hay quienes lo hacen dentro del evangelio, y ahí está el grave problema, porque no piden dirección ni lo hacen bajo la voluntad de Dios. Que muchos no eran cristianos y ahora su matrimonio está permaneciendo. Pues gloria a Dios, pues será la voluntad de Dios, aunque yo no la conocía ni usted. Amén. Pero por lo menos ese hombre era un hombre en el mundo, responsable en la casa. Sí. Pero hoy, hermano, o mujeres se casan con hombres que los hombres no son responsables. Entonces tienen que mantenerlos los tatas en la casa. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Con todo y mujer los tienen que mantener. Esa no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia, escuche lo que dice la Biblia. Cuando dice la palabra de Dios: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. No dice que se unirá a los suegros, no, ni a la suegra, no. Se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Bueno, esa es la voluntad de Dios. Pero hoy todo está al revés. Todo está al revés. Y de estos días tan malos es que Dios nos está librando. ¿Sí? Ahora le van a meter los 3, 4 cipotes a los tatas. ¿Y qué van a hacer los tatas? Pues sí, pues. ¿Por qué? Porque no hay un orden establecido, ni en mi casa, ni en hermano, no, debe haber orden. Quietos se quedan ustedes, yo no sé qué les pasa. Hay que Dios los socorra. Pero la verdad, yo no puedo aceptar la voluntad del pecado en mi casa, hermanos.
No puedo, porque esa no es la voluntad de Dios. No. Yo le digo a mi hijo y le digo, usted se casó, ahora compa. Compa dicen allá en el mundo. Compa, mantenga a su esposa, a su mujer. Va a trabajar, compa. Porque así no es. Esa es la voluntad de Dios. Que el hombre debe de ver por su esposa. No es la nuera, no es la suegra ni el suegro, sino el hombre, el hijo. Ustedes ni amén dicen, algo les pasa. Algo les está pasando por la mente. No dicen nada ustedes, ¿verdad? No, esa no es la voluntad de Dios. Cuando mis hijos se casaron, todos se apartaron de la casa. Todos. El día que se casaron, su cuarto, papá. No tenían casa para alquiler. No, papi, deme aquí. No, yo le dije con tiempo que usted se iba a casar y cuando se casara, váyase con su esposa, vaya a alquilar y trabaje duro para que los mantenga. A su esposa, dele lo que lo necesita. Y sus hijos cuando nazcan también. Usted puede decir, hermano, eso es duro, pero es que así es el orden de Dios. Así es el orden. Sí. Ese es el orden. Ahora, necesitamos de verdad entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hasta sus niños pequeños que están en su casa, que estuvieran en la iglesia. ¿Se acuerdan el mensaje del martes? Congregad a los niños. Bueno, era Israel, no era usted. A Israel era, ¿va? A usted no. Era otra Biblia. Esa es la Biblia. Sí, dice la Biblia. Aún a los que maman. ¿Sí o no? ¿Usted cree que no me acuerdo del mensaje que predicó el hermano? Y me acuerdo usted. Claro, pero así es la voluntad. La voluntad de Dios trabaja en orden. Mire, hermano, algunos de ustedes asustados los veo. Como que no sabían que yo creo que no sabían qué hacer al asunto. Lo que les traía Jehová. ¿Ah? Sí, hermano. Ahora, vea usted, todos los hombres que hicieron la voluntad de Dios fueron bendecidos. Fueron bendecidos. Cuando un hombre es luchador en su casa, en su matrimonio, lucha por meter comida, por meter medicina, si se puede, si es que hay que meter medicina. Cuando un hombre, hermano, mete la comida, trabaja duro porque sabe que tiene una obligación, ese hombre va a ser bendecido después, porque esa mujer va a ver ese hombre cómo trabaja. Pero aquel que está bajo las naguas de su nana y su tata, ese nunca va a ser bendecido. La bendición se la están estancando. Ustedes no lo entienden, pero así es. Por eso que nosotros necesitamos estar bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad de los hombres. Todos los hombres que estuvieron bajo la voluntad de Dios, que obedecieron a la voluntad de Dios, fueron bendecidos. Y les hablo de uno, el primero, Noé. Fue bendecido. ¿Saben por qué? Porque aceptó la voluntad de Dios. Aunque yo no miro que caiga agua, pero acepto lo que tú dices, Dios. Voy a hacer el arca. Obedeció. Se puso bajo la voluntad de Dios. Sí. Noé. Y alcanzó bendición toda su familia, porque obedeció. Noé, claro que sí, obedeció. Se puso bajo la voluntad de Dios. Noé. Otro, Job, aunque el proceso fue más tremendo para Job que para Noé, bueno, puede haber sido igual en el momento en que estaba, ¿verdad? Noé en su momento y Job en su momento. Sí. Solo que acá
Job perdió su primera familia, ¿verdad? Eso sí, hasta la vieja le quedó sal. ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros andamos ahí por la Biblia, dice, va. Sí, se quedó estatua. Hasta el día de hoy dice la Biblia. Pero Job en el capítulo 42, en los últimos versículos, él reconoce la voluntad de Dios. Ya vamos a terminar para que usted se vaya lúcido con la palabra. Aceptó Job la voluntad de Dios. Bendito y alabado sea Dios. El último capítulo de Job. Aleluya. Dice, aleluya, el verso 5. Aleluya. De oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aceptó el proceso que pasó. Esa era la voluntad de Dios. Y luego cuando te dijo estas palabras, Job, estas palabras, hermanos, Dios bendijo a Job. Cuando él dijo estas palabras, que se arrepintió, y dice la Biblia, aleluya, que se aborrecía, me aborrezco. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Empezó Dios a obrar y hacer algo grandioso en la vida de Job. Sí. ¿Por qué? Porque él aceptó la voluntad de Dios. Otro que aceptó la voluntad de Dios fue Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Allá está en el 12 de Génesis. Vete de tu tierra. Lo saca de la familia para llevarlo al lugar para bendecirlo. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Sacarlo de la familia y llevarlo, hermanos, a un lugar para bendecirlo. ¿No es así? Abraham. Por eso la palabra es, el nombre es Abraham. Bendición. Sí, Abraham. Sí, de Abraham, de los lomos de Abraham, hermanos, nacen los demás. Y ahí está la bendición. Isaac, después Jacob, todos ellos. De los lomos de Abraham. ¿Por qué? Porque él aceptó la voluntad de Dios. Léalo. El 12 de Génesis. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Bendito sea el nombre. Vamos a leerlo bien como está. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Se dan cuenta? A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero lo sacó de la casa de su padre. Eso es lo que no entendemos. Alaban a Dios, iglesia. Eso es lo que no entendemos a veces, la voluntad de Dios. Si Abraham se queda ahí con su padre, no hubiera sido bendecido. Y la bendición de la familia viene por Abraham. Te puedes seguir leyendo la Biblia. Pero esa fue la gran bendición de él, porque él se puso en las manos de Dios. Y él no se rehusó. Aun cuando Dios le pide su hijo, escúcheme, se puso bajo la voluntad de Dios y se fue al lugar y no fue degollado su hijo Isaac. ¿Pero qué? Antes le había prometido una gran nación. Y en ti serán benditas, le dijo, todas las familias de la tierra.
¿Se da cuenta usted? Esa es la bendición. Muchas veces estamos estancando las bendiciones a nuestros hijos porque no los dejamos andar solos. Estamos siempre despeque. Ahí está el problema. Sí. Manteniéndoles su ego, su orgullo. Ahí está el problema. Y cuando no suceden las cosas bajo la voluntad de Dios, eso puede ser un fracaso. Y repito, todos los matrimonios que están en la voluntad de Dios llegarán a viejos hasta que se mueran. Sí. Sí. Hermanos, pero es que yo tengo grandes luchas en el matrimonio. Pero estás luchando en tu matrimonio. Estás luchando. Aunque tu mujer a veces se pone rebelde, pero o tu marido, esposo, mujer te pone rebelde, pero estás luchando. Es lo mejor. Amén. Alaban a Dios. Que no te has dado derrotado. No. Y no lo estás derrotado ni derrotada. Estás en victoria. Estamos en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, a su nombre? Aleluya. No entendemos muchas veces. Hay que depositarnos en las manos de Dios para poder entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Es sencillo. ¿Sí? Saber que nosotros, Dios nos hizo y tenemos que someternos a Él. Eso es todo. Acepta la voluntad de Dios. Tenemos que someternos. Aleluya. Tenemos que someternos. Y cuando se sale el hombre o la mujer de la línea que ya está dada, ahí caen en problemas y les vienen consecuencias. Por eso usted y yo no nos apartemos de la voluntad de Dios. Procuremos buscarla en oración. Procuremos buscarla. Hágase tu voluntad, Señor. Sí. La voluntad del Señor no es que usted se deje con su esposa. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del hombre, la voluntad de la mujer. Sí, pero la voluntad de Dios no es esa. Así es que si esta palabra le ayuda, tómela. No se revele a ella. Porque revelarse a ella, usted está revelándose a Dios. Solo porque usted quiere hacer lo que usted quiere. Pero aquí se trata de lo que dice el Señor. Amén. Alaban a Dios. Aquí se trata de lo que dice Dios. Así es que esta noche, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más.